que es sobre recursión e inducción en listas. Así que lo que vimos hasta ahora es como una introducción al tema para poder generalizarlo en estructuras de datos más útiles en Haskell, como son las listas. Pero bueno, vamos a empezar a entender un poco cómo funcionan las listas en Haskell. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una lista? O sea, ¿cuál es el tipo, qué representa el tipo de datos de listas? Bueno, como el nombre lo dice, es una lista de elementos. eh, digamos, definen de alguna manera un orden sobre ciertos elementos. Tengo el primer elemento de la lista, el segundo elemento de la lista, etc. Y, por ejemplo, puedo tener una lista de números, ¿no? Algo importante es que las listas siempre son listas de algo. Entonces, el tipo lista va a venir acompañado de otro tipo de datos. Por ejemplo, en el caso de los números, lista, por ejemplo, de enteros podría ser, o lista de booleanos. También tengo una forma de definir una lista sin elementos, que se llama la lista vacía. Pero bueno, lo importante es que, dado un tipo T, que es un tipo en concreto, puedo definir el tipo que tiene elementos, el tipo de lista que tiene elementos de ese tipo T en la lista. Bueno, esta sería la notación para escribir el tipo de lista de T. Es como escribir el tipo dentro de una lista. Abro corchete, nombre del tipo, cierro corchete. Y entonces, por ejemplo, esta lista de booleanos tiene tipo lista de bool. ¿Sí? O sea, entre corchetes, el tipo bool. O sea, acá bool sería este tipo T concreto. Y para decir que tengo una lista de booleanos, para decir que tengo tipo lista de booleanos, escribo el tipo de bool dentro de una lista. O sea, corchete, bool, corchete. Entonces esto es tipo lista de bool. Después, si tengo lista de números, ¿cuál sería un tipo válido para esta lista? Alguno cualquiera. ¿Qué les parece que puede ser? Int o Y num. int no es claro, int no es un tipo válido, porque esto no es un int. Ujú. ¿Qué es todo esto? Es como Una decirme, el tipo lista de de esto es Una int. bool. lista de int. Una lista de Claro, int. el tipo es lista de int, ¿no? O sea, el tipo de esta lista no es tipo bool, es tipo lista de bool. Por eso los corchetes, si no, no irían estos corchetes de acá. Bueno, acá es lo mismo. El tipo de esta lista, por ejemplo, un tipo válido es lista de int. Eso sí es un tipo válido. O sea, que los elementos son int. Ahí lo que estaría diciendo es que el tipo T es el tipo int. Pero el tipo de la lista es tipo lista de int. Bueno, ese es un tipo válido. ¿Algún otro? Bueno, lista de float, lista de double, lista de integer, cualquier tipo dentro de la clase num, porque se acuerdan que el 1, el 2, el 3, cuando lo escribíamos así, eran polimórficos. O sea, podían ser de cualquier tipo dentro de la clase num. Entonces, el tipo más general posible sería un lista de A, donde ese A está dentro de la clase num. Entonces se escribiría así. Tiene tipo lista de A, son de una variable de tipos A, donde, y acá ponemos el contexto del tipo, ese tipo A es instancia de la clase num, que se acuerda que se escribía así, num de A, significa A es instancia de la clase num, que tenía a int, integer, float, double. Y bueno, y si pasa eso, entonces el tipo es lista de A. O sea que se pone directamente en corchete cuando es un tipo, ¿no? Como arriba. Bull, Pone entre corchetes el tipo de los elementos que tiene la lista. claro. Si quiero hablar de una clase de tipo, se pone abajo. Como abajo. Claro, cuando el tipo es una variable de tipos, vos tenés que declarar esa variable. O no, digo, si puede ser una lista de cualquier cosa, listo, lista de A y ya está, lista de cualquier cosa. Pero si tenés que restringir el A a cierta clase de tipos, lo pones así, con Bien, el gracias. contexto del tipo. Num de A, entonces, y ahí pones el tipo. Como pasaba con las funciones, ¿no? Que seamos lo mismo. O con el tipo de los elementos estos de la lista, ¿no? Por ejemplo, cuando queríamos ver el tipo del 1, era
Si A es una instancia de num, entonces tiene tipo A. Ese era el tipo del 1, por ejemplo. Bueno, acá lo mismo, pero con la lista. Si A es una instancia de num, entonces esta lista tiene el tipo lista de A. ¿Qué pasa con esta de acá abajo? ¿Qué tipo tiene? Porque fíjese que, no sé si lo dije, pero todos los elementos de la lista tienen que tener un mismo tipo. No puedo tener elementos en una lista con tipos distintos, ¿no? O sea, si hay un booleano es porque todos los elementos de la lista son booleanos. Si hay un número es porque todos los elementos de la lista son números, etc. Entonces, esta lista de acá, ¿qué tipo tiene? Entero. Claro, o sea, tiene tipo entero porque ya vemos que el segundo elemento es un entero, porque estamos usando la función div, y la función div solo funcionaba con enteros. Enteros, ¿qué quería decir entero? Quería decir dentro de la clase integral, ¿no? O ser int o integer. Ya como este elemento vemos que tiene tipo en la clase integral, algún tipo en la clase integral, entonces como todos tienen que ser el mismo tipo, todos tienen que ser de tipo A con A en la clase integral. Eso quiere decir que la lista es una lista de tipo lista de A, donde A está en la clase integral. ¿Sí? O sea, o es int o es integer, es un tipo entero. Y si usamos ahora, en lugar de div, la de la división, sería lo mismo, o sea, la división para flotantes, para fraccionarios. Bueno, es lo mismo, es una lista de A, pero con A ahora en la clase fractional. Pues ya vemos que este elemento pertenece a la clase fractional. Es un tipo de la clase fractional, por ejemplo, float, ¿no? Entonces, un tipo válido para esta lista sería lista de float. Un tipo válido para esta lista sería lista de int, por ejemplo. Pero no al revés. Esto no puede ser una lista de float y esto no puede ser una lista de int. ¿Está bien? Que sí lo podía hacer la lista original 1, 2, 3, 4. Puede ser lista de int, lista de float, lista de cualquier cosa, porque ahí sí los números son tanto int como float, puede ser. Son polimórficos. Pero acá no, acá ya cuando vimos que hay un elemento que tiene que ser entero, todos los elementos tienen que ser enteros. O cuando tiene que ser un elemento fraccionario, todos los elementos tienen que ser fraccionarios. Bueno, después también puedo tener listas de listas, ¿no? Obviamente, en los elementos, una vez que ya tengo definido el tipo lista, es un tipo más como cualquier otro, así que ese T también podría haber sido un tipo lista. O sea, acá tengo definida una lista de listas, donde las listas o sea, ¿qué sería el tipo T? ¿Cuál sería el tipo de los elementos de esta lista? Son, de nuevo, tipo lista, ¿de qué? Bueno, acá fíjense que ya un elemento es un entero, porque lo estoy aclarando, lo estoy tipando para que sea el uno de tipo int. Entonces todas estas listas van a tener que ser listas de int. Porque todas tienen que ser del mismo tipo. Entonces, ¿qué termino teniendo acá en total? ¿Cuál sería el tipo de toda la lista? Lista de listas de int. Claro. Y se escribe con los dos corchetes, porque es una lista de listas. O sea, cada vez que tengo una lista en el tipo, se agrega un corchete. Entonces, lista de int, una vez entre corchetes. Lista de int, dos veces los corchetes. ¿Ya? Entonces, lista de int. Bueno, y algunos tipos que no son válidos, por ejemplo, si combino un número con un booleano, eso no es una lista válida, no puedo tener lista de distintos tipos. Acá el 1 no lo puedo tipar como bool, así que no es válida. O también, por ejemplo, tener algo así, 1.0 y div de 1 a 1. Pues acá estoy mezclando clases distintas, ¿no? O sea, acá tengo un tipo que tiene que pertenecer a la clase floating, el 1.0, y acá tengo, o fractional, no importa, tiene que ser float o double, y acá tengo un tipo que tiene que pertenecer a la clase integral, o sea, tiene que ser un int o un integer. Entonces, como no son compatibles, no es un tipo válido.
Bueno, y así pueden tener listas de cualquier cosa, poner listas de pares, listas de strings, listas de funciones también pueden tener, listas de cualquier cosa. Entonces veamos cómo se construyen las listas. Básicamente hay dos constructores para listas. Una es la lista vacía, o sea, cuando solamente abro corchetes y cierro corchetes, no tiene nada dentro, eso es la lista vacía. Y ese es polimórfico, tiene tipo lista de A para cualquier A, porque tengo la lista vacía de booleanos, tengo la lista vacía de enteros, tengo la lista vacía de listas, de enteros, de cualquier cosa. Y después tengo una función que te permite agregar elementos a una lista. Entonces esta función lo que hace, yo le paso un elemento de tipo A y una lista de A, y me devuelve la lista que resulta de a esta lista agregarle este elemento. ¿Sí? Se le pasa un elemento para agregar a una lista. Y lo agrega adelante, como el primer elemento de la lista. Entonces, con esas dos funciones me puedo construir cualquier lista. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero después también tenemos algunas operaciones que podemos hacer sobre listas. Por ejemplo, obtener el primer elemento de una lista, o sea, la cabeza, se llama la cabeza de la lista, al primer elemento. Fíjense, tiene tipo de lista de A en A, porque me devuelve algo dentro de la lista, por eso tiene el mismo tipo de los elementos de la lista. Después tiene la función tail, que significa cola, porque te da lo que se llama la cola de la lista, que son todos los elementos, salvo el primer elemento, sacando el primer elemento. Entonces una lista la puedo separar en dos partes. El primer elemento, que es la cabeza, y todo el resto, que es la cola. Entonces va de lista de A en lista de A. Después tiene la función de concatenación, que fíjense que es un operador distinto a la suma, tiene otros, usa doble suma. Y le paso dos listas y me devuelve la lista que resulta de juntarlas a las dos, concatenarlas. Y después tiene la función de longitud, length, que te devuelve la cantidad de elementos que hay en esa lista, que son enteros. Y reverse te da vuelta los elementos de la lista. O sea, te vuelve la lista con los elementos en el orden inverso. ¿No? O sea, si tengo la lista 1, 2, 3 y le aplico la función reverse, te devuelve la lista 3, 2, 1. Lo que antes era el primer elemento pasa a ser el último y así con cada uno, ¿no? Se va invirtiendo el orden. Bueno, estas funciones son algunas de las operaciones que hay definidas en listas en el preludio. Digo, tienen varias más, que algunas las vamos a ir viendo después, pero son quizás las más útiles para empezar a trabajar sobre listas. Y bueno, después uno también puede definirse funciones en listas que les resulte útiles, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es generalizar lo que vimos de inducción en los naturales para el tipo de lista. Porque la idea va a ser esencialmente la lista. Así como en los naturales teníamos el cero, que era como el elemento destacado de los naturales y a partir del cual construíamos todos los demás sumando uno. Bueno, con las listas pasa algo análogo, que es que tenemos un elemento destacado que es la lista vacía, a partir del cual podemos generar todas las listas, que es agregando de algún elemento. O sea que ahí sería la función esta que vimos acá para construir listas, ¿no? De agregar un elemento. Esta función se llama cons. Y bueno, la idea es esa, ir agregando de algún elemento a la lista. Entonces cualquier lista, aplicando la función cons, podemos ir construyendo nuevas listas con más elementos. Entonces, básicamente las dos propiedades que definen a las listas son que listas de cualquier tipo A, sin importa cuál es el tipo de los elementos de la lista, solo importa en sí la estructura de la lista. Es que una propiedad es que tenemos a la lista vacía, que vendría a ser como el cero en los naturales. Y después que, dado un elemento X de tipo A y una lista de tipo lista de A, XS, puedo construirme una nueva lista haciendo aplicando la función cons para agregar el elemento de X a la lista XS.
Si me construyo una nueva lista. Sería una lista sucesora en algún sentido, así como tenemos el siguiente número a un natural, la siguiente lista a una lista es la que se obtiene agregando un elemento más. ¿Sí? O sea, si le agregué más de un elemento a una lista, ya no es una lista siguiente. Solamente cuando tiene un elemento más, la consideramos una lista siguiente. Bueno, y la propiedad importante es que toda lista se puede construir usando solamente esas dos propiedades. O sea, cualquier lista que quieran construir de tipo 2, de elementos con elementos en A, la pueden obtener a partir de, empiezo con la lista vacía y voy agregando de a uno los elementos, ¿no? Primero agrego lo que sería el último elemento, después agrego el que le sigue, y así hasta llegar al primer elemento de la lista. Entonces acá, bueno, hay un ejemplo, si el tipo A son los enteros, o sea, el tipo int, y queremos construir la lista 1, 2, con estas dos propiedades, ¿cómo hacemos? Y parto de la lista vacía, primero agrego el 2 adelante y después agrego el 1 adelante, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo sé que la lista que tiene al 2, que es la primera que me tengo que construir para llegar a esta lista, cómo sé que eso es una lista de enteros? Bueno, parto de la lista vacía, que la tengo por la propiedad 1, y usando la propiedad 2, como el 2 es un entero, puedo agregar el 2 a la lista vacía y obtengo la lista 2, 2 puntos lista vacía, que es la lista que tiene el 2. Y fíjese que esto es una anotación, ¿no? Cuando hacemos 2, 2 puntos lista vacía, ahí en realidad, para Haskell, eso ya es la lista, 2, 2 puntos lista vacía. Eso ya es la lista que tiene el 2. Pero para nosotros, para verla más claro, la vamos a escribir así con los elementos adentro de los corchetes. Significa lo mismo, la lista que tiene el 2. Acá es lo mismo, la lista 1, 2 puntos, lista que tiene el 2, ya es la lista 1, 2, pero bueno, para verla más claro, la vemos como la lista que tiene entre los elementos separados por coma. Entonces, como esta es una lista, como acabamos de ver que la lista que tiene el 2 es una lista de enteros, usando de nuevo la propiedad 2, como el 1 es un entero, puedo agregarle el 1 y obtener la lista 1 agregado a la lista que tiene el 2. Es como lo análogo a lo que vimos en las naturales, que como sabíamos quiénes eran todos los números naturales, bueno, usando las dos propiedades de que el 0 era un natural y que si sumaba 1 obtenía un nuevo natural, ahí llegaba a ver que cualquier natural era un natural. Bueno, acá lo mismo con la lista, como hago para ver que cualquier lista es una lista, parto de la lista vacía y voy agregando de a uno los elementos. Bueno, entonces esta misma estructura que se corresponde con la estructura que tenían los naturales, nos va a permitir hacer demostraciones sobre las listas, que es la misma idea que las demostraciones que hacíamos sobre los naturales. Entonces veamos un ejemplo, no sé, podemos tener esta propiedad que dice que la longitud de cualquier lista es mayor o igual que 0. ¿No? Queremos poder probar eso, por ejemplo, que dado una lista cualquiera, la longitud de esa lista, XS, es mayor o igual que 0. Bueno, una cuestión de notación, en general, a los elementos, ¿se acuerdan que a las variables que aparecían hasta ahora en las funciones, las llamábamos X, Y, Z, etc. ¿no? Ahora, como tenemos listas, las listas son varios elementos de ese tipo. O sea, vendrían a ser como varias variables juntas en una misma estructura, dentro de la lista. Por eso es que se suele usar como notación XS para decir tengo muchos X, varios X, XS vendría a ser. Por eso se usa, es más que nada una cuestión de documentación, ¿no? Cuando vemos que está escrito XS es porque sabemos que es una lista de elementos. Nada más que por eso, es el nombre que le solemos poner a las variables que son de tipo lista, ¿no? Y de hecho, si es una lista de listas, lo que se suele usar es XSS, ¿no? Con dos S, para decir es una lista de listas. Y así, cada vez que le agrego una S más, es una lista de lista de lista de lista, etc. Entonces
Entonces puedo tener XS, YS, ZS, etc. Así como teníamos X y Z para variables normales que no eran listas. Bueno, entonces, esta es la propiedad que queremos probar. ¿Cómo podemos probar que esa propiedad es válida en todas las listas? Bueno, podemos hacer el análogo a la inducción, pero ahora sobre listas. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar que lo que se llama el caso base, la propiedad es válida en la lista vacía. ¿Sí? Es como cuando probamos la propiedad de cero en los naturales, ahora lo tenemos que probar en la lista vacía. Y después el paso inductivo, de vuelta, es análogo a lo que hacíamos antes. Antes probábamos que si valía para el natural n, o valía para el natural n más 1, que era el siguiente, el que se obtenía a partir del n. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es suponer que vale la propiedad para una cierta lista XS y probar que vale para la siguiente lista. ¿Y qué era la siguiente lista? La siguiente lista era la que se obtenía agregándole un elemento a la lista. O sea, es una lista de la forma x2.xs. ¿Sí? O sea, cuando le apliqué el operador de cons al x, a la xs, con el valor x, ¿no? Cuando le agregué el elemento x. Bueno, si logramos probar esas dos propiedades, entonces, por el principio de inducción, queda aprobada la propiedad para todas las listas, para las infinitas listas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es la misma idea que como pasaba para la inducción para los naturales, ¿no? Es como que se va compartiendo esa propiedad que vimos que vemos en el caso base, que se cumple en principio solamente para la lista vacía. Una vez que probamos el paso inductivo, cada vez que le vamos agregando un elemento a esa lista, se va contagiando esa propiedad. Sigue siendo cierta por el paso inductivo que estamos probando acá, por esta implicación. Entonces, cualquier lista que queramos construir, como siempre la podemos obtener a partir de la lista vacía, agregando un elemento, y cada vez que agregamos un elemento, sabemos que se sigue cumpliendo la propiedad. Al final, cuando llegue a la lista que quería obtener, sabemos que se cumple la propiedad. Entonces, para cualquier lista se va a cumplir la propiedad. Por ejemplo, ¿por qué se cumple para la lista 1, 2? Y porque, por un lado, sabemos que por el caso base vale para la lista vacía, es un caso que probamos aparte, como caso especial, el caso base, y una vez que sabemos que se cumple para la lista vacía, usando la propiedad del paso inductivo, sabemos que se va a cumplir cuando le agrego un elemento. Entonces le agrego el 2 y se va a seguir cumpliendo la propiedad. Y después le agrego el 1 y ahí tengo la lista final, que es la lista 1, 2, y se sigue cumpliendo la propiedad. Y así con cualquier lista. Bueno, entonces hasta ahí tenemos el principio de inducción, ahora sobre listas. Y lo que podemos hacer es lo mismo que habíamos visto con los naturales, que así como teníamos la inducción, teníamos la recursión, podemos definir funciones recursivas en naturales. Bueno, ahora lo mismo, como tenemos la inducción en listas, podemos hacer definiciones recursivas sobre listas. Y también probar que esas definiciones son correctas usando inducción, ¿no? Lo mismo que pasaba con los naturales, ahora sobre las listas. Entonces, tenemos que definir primero la función sobre el caso base, que en este caso es la lista vacía, y después, una vez que tenemos definida la función para un cierto XS, una cierta lista XS, la definimos en la lista siguiente, la que se obtiene agregando un elemento a esa lista. O sea, en una lista de la forma XXS, x2.xs. Entonces, esta sería la estructura de una definición recursiva sobre las listas, ¿no? Defino en el caso base, en la lista vacía vale algo, y después, si la lista es de la forma x2.xs, o sea, cuando la construyo agregándole un elemento x a la lista, entonces me da algo en términos de lo que valía la misma función en la lista original que era xs, sin agregarle el elemento, ¿no? Sí. La diferencia de por qué se puede hacer esto, porque se acuerdan que con los naturales no podíamos poner acá un n más 1.
Acá estamos haciendo como si fuera el n+1, ¿no? Como si estuviéramos definiendo los naturales f en n+1 en términos de f de n, y eso no se podía, teníamos que hacer f de n en términos de f de n-1. La diferencia de por qué acá sí se puede definir la f en el resultado de agregar el elemento x a la lista en términos de lo que valía en la lista, es porque este operador no es como la suma, es distinto, tiene cierta eh, particularidad, digamos, que no tiene la suma, que es es lo que se llama un constructor. O sea, a partir de ese operador se construyen los elementos de las listas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos tipos algebraicos y veamos cómo definir nuestros propios tipos de datos, que, que los constructores son los que te definen los elementos de ese tipo de datos, ¿no? Entonces acá estos dos, lista vacía y el operador cons, son lo que se llama constructores. Por eso es que se pueden usar de esta manera, que es usando pattern matching, básicamente. En cambio, la suma no es un constructor de los int y los integer. Los integer, los enteros en general, vienen definidos de otra manera en el preludio, y la suma es una función más que se define sobre ese tipo de datos, pero no son constructores. Por eso es que no se puede hacer lo que sería pattern matching con números enteros. Pero bueno, esta sería la idea entonces para hacer definiciones recursivas sobre las listas. Entonces, por ejemplo, una función que podemos definir recursivamente es la de la longitud. Esta función length que ya está definida en el preludio, pero podemos ver cómo se definiría recursivamente. Que fíjense que tiene un tipo polimórfico, porque en general cuando hablamos, muchas de las funciones que podemos definir sobre listas son funciones genéricas, donde lo único que nos importa es que en sí la estructura de la lista y no los elementos que tiene. Acá no vamos a hacer nada con los elementos, solamente queremos ver la cantidad de elementos que hay. Y bueno, ¿cómo se define recursivamente? Se define así. La longitud en la lista vacía, primero el caso base, da 0, no tengo ningún elemento. Y cuando la lista es de la forma x2.xs, o sea, cuando tengo un elemento x agregado a una lista xs, lo tengo que definir para hacer la recursión en términos de lo que valía la longitud en xs. ¿No? Acá estamos haciendo la llamada recursiva. Bueno, ¿y cuál es la relación? Y acá le agregué un elemento más, que es el x. Entonces, la cantidad de elementos va a ser 1 más que la cantidad de elementos que tenía la lista xs. Y ahí queda definida entonces la longitud recursivamente. ¿Y cómo podemos probar que estas definiciones recursivas así terminan definiendo la función en todas las listas posibles? Bueno, lo podemos probar por inducción estructural. Sí, cuando hacemos inducción en listas lo llamamos inducción estructural para diferenciarlo de la inducción de los naturales. Bueno, y así podemos, con la inducción estructural podemos probar que está definida en cualquier lista. Porque, bueno, básicamente es la misma demostración que habíamos hecho sobre los naturales, ¿no? O sea, supone, primero, ¿cómo sabemos que está definida en la lista vacía? Bueno, porque la definimos a mano, y después, suponiendo que la tenemos definida en XS, podemos probar que está definida en XS, en x2.xs, porque justamente una de las ecuaciones la define en términos de lo que varía en XS. La define en x2.xs en términos de lo que varía en XS. O sea que es directo hacer esa demostración de que está definida en todas las listas. Profe, una pregunta, Sí. porque no me doy cuenta. ¿Por qué no se... ¿En qué momento pararía esa recursión? Porque, En el caso base, claro. claro, pero ¿qué es lo que modifica el XS? O Esto sea, es agregarle lo que modifica es la cantidad de elementos que hay en la lista, porque acá tengo un elemento más que lo que hay en XS. sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, si acá tenía 3 elementos, cuando hace la recursión acá va a tener 2. Claro, y cuando se vuelve a llamar, Cuando se vuelve a llamar, acá va a tener 2 y acá va a tener 1. Cuando se vuelve a llamar, acá va a tener 1, acá va a tener 0. ok, Y ahí va a ok. caer en el caso base. ¿Sí?
Es como en los naturales no sé, ponerle que la llamabas en 5. Cuando la evaluás en 5, acá se evalúa en 4. Claro, porque Entonces, ponía acá n cuando la menos evaluás uno, en... eso es a lo que me refiero. Acá no se ve como algo que modifique. eh, Acá en lugar es lo que decía al principio, de que en vez de tener lo que era antes el n y el n menos 1, es como si tuviéramos acá el n más 1 y acá el n. claro, ¿Se entiende? Es como si acá dijera n más 1 y acá dice n. Es lo mismo, solamente cambia dónde está la diferencia. O sea, si la diferencia está en el argumento cuando la evaluás o si está en la recursión. bien, bien. Gracias. ¿Está bien? Pero vendría a ser como eso, como si en el caso de la inducción en los naturales acá dijera n más 1. Escribirla en términos, es el n más 1 en términos del n. ¿Está bien? Acá sería lo mismo porque es la lista que tiene más elementos es la del argumento, y la que tiene menos elementos es la forma en que uno la escribe, ¿no? Es acá. Porque no tenemos una función para sacar elementos. Hasta ahora no vimos ninguna función que te saque elementos. Claro. Si no, tendrías que decir f de xs en términos de una función f de xs menos un elemento, Claro, ¿no? por eso ahí me confundía, no entendía cómo iba para atrás, si no, no iba para nunca. Cada vez al revés. Acá tiene más elementos y acá tiene. Acá le agregué un elemento y acá está la lista original. Igual acá se puede ver en este ejemplo de acá. Cuando quiero calcular la longitud de la lista 1, 2, o sea, cómo termina haciendo la recursión en la lista 1, 2. Viene a esta definición, a esta ecuación, porque no es la lista vacía, entonces con esta no machea. Viene a la segunda, y lo que hace es asocia el x con el 1, con el primer elemento, y xs con lo que es la cola de la lista. Sí, o sea, el x es el head y xs es el tail. Acá la cola de la lista sería la lista que tiene al 2. Entonces esto devuelve 1 más la longitud de la lista que tiene al 2. ¿Está bien? Porque es el xs. Bueno, y después cuando calcula ahora esta parte de acá, la longitud de la lista que tiene al 2, de vuelta, la lista que tiene al 2 no es la lista vacía. Entonces viene a la segunda ecuación y de nuevo asocia x con la cabeza, x es 2, y xs es la cola de la lista, que en este caso sería la lista vacía. Entonces te da 1 más la longitud de la lista vacía. Y el 1 de antes sigue estando, ¿no? 1 más. Y ahora sí, como quedó, llegamos al caso base, que es la lista vacía, la longitud de la lista vacía es 0, entonces 1 más 0, queda acá queda 0 y queda 1 más 0, queda 2. Entonces fíjate que en cada caso, cada vez que vas sacando un elemento, vas sumando 1. Saco un elemento y sumo 1. Saco un elemento y sumo 1. Y así, por eso es que termina calculando la longitud. Siempre saca un elemento y suma 1. Bueno, y entonces lo que decíamos recién de que podemos probar que es correcta la función usando inducción estructural. En este caso es bastante directo probar que es correcta porque, o sea, lo que queremos ver es que esta función se está calculando realmente la longitud, ¿no? Acá lo vimos en un ejemplo que funciona, pero si queremos asegurarnos de que funciona para cualquier lista, tendremos que probarlo formalmente, y acá lo podemos hacer por inducción estructural, y es bastante directo porque probar el caso base es probar que en el caso de la lista vacía nos está dando la longitud de la lista vacía, que sabemos que es 0 y la definimos como 0, así que el caso base es trivial. Y después, bueno, acá es claro que si queremos ver que la longitud, que en XXS se está calculando la longitud correctamente, o sea, que nos está dando la longitud de la lista, y sabemos que en XS la calcula correctamente porque sería la hipótesis inductiva, por cómo está definida es 1 más que la longitud de XS. Entonces, si esto nos está dando efectivamente la longitud de la lista XS, obviamente cuando le agregue un elemento, tiene longitud 1 más que lo que tenía XS. Así que es bastante directo que eh, es correcta la función así como la definimos. Pero bueno, probemos alguna otra propiedad, por ejemplo, esa que habíamos dicho antes, de que cualquier lista tiene longitud mayor o igual que 0.
Entonces ahí lo primero que tenemos que probar es el caso base, que es que la longitud de la lista vacía es mayor o igual que 0, lo cual es verdadero porque vimos que por definición del caso base la longitud de la lista vacía era 0, y obviamente 0 es mayor o igual que 0. O sea, obviamente asumimos que es correcta la función mayor o igual, así que sabemos que 0 es mayor o igual que 0. Y para el paso inductivo, si suponemos que vale la hipótesis inductiva, que es que vale la propiedad en XS, esta sería la hipótesis. Si esto es verdadero, entonces lo que tenemos que ver es que vale la propiedad en XXS, ¿no? O sea, cuando le agregue un elemento. Tendría que ser el n+1. ¿Cuál es la propiedad en n+1? Bueno, tenés que ver la propiedad cuando le agregue un elemento en la lista siguiente. Entonces probemos que vale esta desigualdad, que la longitud de x dos puntos xs es mayor o igual que 0. Acá lo que voy a usar es la segunda ecuación de longitud para que aparezca longitud de xs, para poder usar la hipótesis inductiva. Por esa ecuación sabemos que esta longitud es lo mismo que 1 más la longitud de xs. Y bueno, y ahora uso la hipótesis inductiva, la longitud de xs tiene que ser mayor o igual que 0. Pues sabemos cuál es la propiedad en xs. Y entonces cuando le sumo 1, tiene que ser también mayor o igual que 0. O sea, si tengo un número mayor o igual que 0 y le sumo 1, obviamente que va a seguir siendo mayor o igual que 0. Pero bueno, al sumarle 1 nos queda la longitud de xxs. Entonces puedo deducir que la longitud de x2.xs es mayor o igual que 0. Que era lo que quería probar. Entonces queda probado por inducción estructural, comprobamos el caso base y probamos el paso inductivo, que la propiedad es verdadera para toda lista. Bueno, más definiciones recursivas. En realidad acá la única que es recursiva es esta head y tail. No son recursivas, pero bueno, son definiciones que son útiles conocer. Creo que me parece que hay un error ahí porque tail en la lista vacía, cada tail en la lista vacía tiene una excepción. O sea, acá en realidad tail, acá está definida como que tail en la lista vacía, pero en realidad el tail que está definido en el preludio, cuando uno lo define sobre la lista vacía, también da error igual que con el head. Así que esta no es exactamente la misma definición que la del preludio, tengan en cuenta eso. Pero bueno, head sí hace esto, es en la lista vacía falla, y si le paso una lista de este estilo, x y agregado a cualquier cosa, acá puedo usar guión bajo porque no me interesa el resto de la lista, no la voy a usar en la definición. Bueno, te devuelve simplemente el x, ¿no? Es la cabeza de la lista. Esta función error, esto es una función, fíjense que hay un espacio ahí. Esta función error lo que hace es fallar cuando se evalúa, se termina en la ejecución del programa, y te muestra este mensaje de error que uno le pase como argumento. Acá le estoy pasando lista vacía. Entonces al ejecutar el head de una lista vacía va a terminar la ejecución y mostrarte el error lista vacía, ¿no? Bueno, el que está definido en el preludio te muestra el error en inglés, dice empty list, pero es lo mismo. Y bueno, con el tail pasa algo parecido, ¿no? Si paso lista vacía, te va a mostrar el error de lista vacía, y el caso que está definido es cuando la lista no es vacía y te devuelve lo que haya en la cola de la lista, ¿no? El XS. Acá lo que no me interesa es la cabeza, el X. Por eso le puedo poner ahí guión bajo, porque no lo voy a usar. Bueno, y por último la concatenación. Esta suele ser bastante útil. Que lo que hace, bueno, justamente le paso dos listas y te devuelve la lista que resulta de concatenar esas dos listas, ¿no? O sea, todos los elementos juntos. Y está definida con recursión acá sobre la primera lista, ¿no? O sea, fíjense que donde estoy haciendo la recursión es en el primer argumento. Cuando el primer argumento es la lista vacía, directamente te devuelve lo que hay en la segunda lista, pero no hay nada que concatenar.
y cuando la lista es de la forma x2.xs, hace la recursión con la cola de la lista, o sea, concatena el xs con lo que haya en el segundo argumento, y a eso le agrega el x adelante. ¿Sí? Pero acá es donde está pasando la recursión, porque estoy concatenando ahora la cola de la lista, no el xxs, sino solamente el xs. Sí, o sea, esta es toda la lista con el x agregado adelante, y acá le saqué el x y me quedé con la cola de la lista, y a eso lo concateno con el is, que es el segundo argumento. Bueno, y si a eso le agrego adelante el x, ahí tengo toda la lista concatenada, ¿no? Entonces ahí, así se define la concatenación recursivamente. Vamos a probar un poco estas funciones que les voy a compartir a Visual Studio. Como les decía recién, head les va a devolver el primer elemento de la lista, ¿sí? Seleccionen la lista 1, 2, 3, me devuelve el 1, y tail me va a devolver la cola de la lista, que es toda la lista sin el primer elemento. Decía head, por ejemplo, head de tail, de 1, 2, 3, me devuelve el 2, ¿no? Porque la cola de la lista me está volviendo la lista 2, 3, y el primer elemento es el 2. Algo útil que sirve para construir listas, por ejemplo, es cuando tienen que hacer una lista de elementos naturales o enteros que van desde un valor hasta otro valor, o sea, un rango de elementos. Pueden construirlos así, usando punto a punto, y ahí obtienen todos los elementos entre 1 y 10, por ejemplo, ¿no? Entre el que pasen como primer argumento sería el rango inferior, o la cota inferior, y el que pasen como segundo argumento la cota superior, ¿no? También le pueden poner un cierto step, sería como que vaya cada 2. Entonces va a ir desde 1 hasta 10, sumando de a 2, y ahí tienen el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Por ejemplo, si quieren los impares entre 1 y 10, ¿no? Pueden hacer cosas así. De vuelta, estos lo podrían implementar ustedes como una función directamente, pero acá ya Haskell les provee esta sintaxis especial para construirlo, pero es esencialmente una función. Esta sería una función de 2 argumentos, donde el primer argumento es la cota inferior y el segundo argumento es la cota superior, y acá sería una función de 3 argumentos, donde el primer argumento es la cota inferior, el segundo argumento es el que determina el step, y el tercer argumento es la cota superior, ¿no? Es como el if then else. El if then else, de vuelta, es una sintaxis especial, pero está implementando una función que ya habíamos visto la vez pasada. Pero esta es útil para definirse así de listas de cierto rango, ¿no? De hecho, también funciona con listas infinitas, eso es algo que vamos a hablar un poco por arriba dentro de unas clases. Fíjense que la lista 1 punto punto te genera a todos los números de 1 en adelante, ¿no? Y eso tiene sentido porque, por ejemplo, solamente quiero obtener el head. Si solamente pusiera así, eso me va a empezar a generar la lista con todos los infinitos números, que fíjense lo que va a pasar cuando quiera evaluarlo. Me va a generar todos los números y no va a terminar nunca, la tengo que interrumpir, ahí hice control C para cortarla porque me estaba generando la lista con todos los números de 1 en adelante. Obviamente no me la puede mostrar, pues es infinita. Pero la va generando. Entonces, si me interesa algún elemento en particular, por ejemplo, otra función que no vimos es la que te da el elemento en cierta posición. Entonces, con el doble signo de exclamación, si quiero ver el quinto elemento de la lista, lo puedo hacer. Sí, fíjense, es un operador, doble signo de exclamación, que es la función que te da, le pasas una lista y un entero y te da el elemento en la posición de ese entero, del índice, digamos, en la lista.
Entonces acá el elemento, obviamente el primer elemento es el de la posición 0, o sea que el de la posición 5 sería el sexto elemento. Pero si le pasas algo fuera de rango, por ejemplo, si le paso el -1, tiene una excepción. O si tengo una lista de 2 elementos y le paso la posición 5, tiene una excepción. Acá me aclara, el argumento es negativo y acá me aclara el índice demasiado grande. Fíjense que acá lo que está haciendo es devolver, esto es lo que devuelve la función error que les mostraba antes, ¿no? O sea, lo que va a devolver es un mensaje que pase como argumento a la función error. Acá el mensaje era negative index y acá el mensaje era index to large. ¿No? Dice error mensaje, me tira un error con ese mensaje. Exception mensaje. Bueno, ¿qué más? La función que aparecía es la de la concatenación. Entonces, si tengo la lista del 1 al 10 y lo concateno con la lista 4, 5, ahí obtengo la lista concatenada, ¿no? Tengo del 1 al 10 y le agregué al final 4 y 5. Bueno, la función de agregar adelante, ¿no? Debo agregar el 1 adelante. Bueno, y así como tenemos la función headytail, existen funciones análogas a headytail que en lugar de darte el primer elemento, que es la cabeza de la lista y la cola de la lista, te dan el último elemento y todo salvo el último elemento. Una es last, te da el último elemento, acá me daría el 10, la lista entre 1 y 10, y init me da, es el análogo al tail, que te da todo salvo el último elemento, ¿no? Pero bueno, también pueden pensar como ejercicio cómo implementarlas recursivamente. Si bien ya están definidas en el preludio, pueden tratar de implementarlas recursivamente, ¿no? Es un buen ejercicio para practicar recursión sobre listas, ¿no? Init last, vimos concatenación, la función del índice, bueno, reverse también aparecía por ahí, que te da vuelta la lista. Bueno, quizás vayan apareciendo algunas otras más adelante, porque las listas van a ser bastante útiles a partir de ahora. Bueno, y un comentario más sobre listas, que es que quizás estuvieron trabajándolo con strings, Mumuki. Un string era cuando lo ponían entre comillas. En realidad, los strings son listas también. Si bien acá, si bien pueden usar el tipo string, digo, al definir funciones y se les toma válida, fíjese que si les preguntan el tipo, te dice lista de char, porque en realidad está definido para que el tipo string sea un renombre de lista de char. ¿Sí? O sea, hay una manera de definir renombres de tipos en Haskell que es usando la keyword type. Si escriben type y, por ejemplo, bueno, string ya existe, ¿no? Pero en el preludio está definido así, string como lista de char, lo que está haciendo es renombrar el tipo lista de char como string. Simplemente es eso. O sea que en realidad los strings son listas. Yo podría acá definir el tipo cadena, lista de char, y ahora en lugar de usar string uso el tipo cadena. Entonces defino una función f de cadena en char, por ejemplo, f de una cadena x, por ejemplo, va a ser f de x, y fíjense que
Si hago el P de order, mira, la H, ¿no? O sea, lo único que hice fue renombrar el tipo string o el tipo lista de char, bueno, son lo mismo, como cadena. ¿No? Y ahora, entonces, cuando defino las funciones, puedo usar el tipo cadena. Pero lo único que hice fue un renombre de tipos. Bueno, así como acá hice lo de cadena, en el preludio dice así, string. Igual lista de char. Entonces ya sabemos que los strings que venían usando son listas como cualquier otra, donde los elementos de la lista son caracteres, char. La diferencia con char es que fíjense que se escriben con comillas simples. O sea, cuando escribo con comillas simples, ahí ya no es un string, sino que es un char. Claro, cuando escribo con comilla doble, ahí sí es un string, es decir, una lista de char. La diferencia entre comilla simple y comilla doble es que acá tengo una lista y acá no, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si puedo concatenar strings, como los strings son listas, los puedo concatenar, usar cualquier función sobre listas. String y otro string. Y ahí concatené. Puedo hacerle head a un string. Puedo hacerle tail a un string. ¿Está bien? Porque son listas como cualquier otra. Bueno, creo que con eso estamos viendo las funciones y lo último que nos queda es ver algunos ejercicios acá de inducción y recursión. Sí, acá hay de las dos cosas, para practicar un poco esto que estuvimos viendo. Por ejemplo, el primero dice probar por inducción que vale esta propiedad. Ya es una propiedad un poco más interesante que las que hemos probado hasta ahora. Dice la longitud de concatenar dos listas es igual a la suma de las longitudes de cada lista, ¿no? También es bastante intuitivo, pero podemos probarlo formalmente. Después tenemos que probar una propiedad con el reverse, que no cambie la longitud si invierto la lista. Y definir recursivamente cierta función que suma los elementos de una lista, ¿no? Vamos a hacer eso para terminar.